Bienvenidos nuevamente a este estudio acerca de la identidad de Jesús y de su naturaleza. Vamos a tratar ahora el capítulo 3, la parte 3 del estudio acerca de la respuesta de Jesús a Pedro. Claro, porque en efecto Pedro da la respuesta inspirada por el Padre, como vimos. Jesús también le responde algo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La primera iglesia de Dios era el pueblo de Israel. Fue edificada sobre la creencia en un único Dios, el monoteísmo, y sigue siendo el fundamento del judaísmo actual. Entonces, la primera iglesia, porque iglesia pues significa congregación, ¿no? Y congregación se le llamaba en el Antiguo Testamento a la nación de Israel. La primera iglesia de Dios, es decir, el pueblo de Israel, fue edificada sobre la creencia en un único Dios, el monoteísmo, y sigue siendo el fundamento del judaísmo actual. No cambia para nada la creencia en un único Dios. Ahora, la segunda iglesia no es la misma iglesia. La segunda iglesia es ahora la de Cristo. Esa segunda iglesia estaría edificada sobre la misma creencia en el Dios único, la misma creencia de los judíos, porque el cristianismo es la continuación del judaísmo, pero con una adición fundamental. Esto es el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Juan 14:1 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La turbación de los discípulos venía de la dificultad de concebir a alguien más allá de Dios, del único Dios. Para ellos, referirse a Dios como Padre era reconocerle como el Creador que da vida a todos, no como alguien que tiene hijos. Ellos no habían concebido la idea de que Dios tuviera un hijo. Es decir, cuando le decían a Dios Padre, no era porque ellos en su mente decían: es que Dios también tiene al Hijo, sino ellos le decían Padre en el sentido de que Él es el que da la vida a todos, Dios. Según Mateo 16, 18, la condición para ser parte de la iglesia de Cristo era confesar lo siguiente: que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la condición. Pero esto era imposible de hacer antes de la venida de Cristo, es decir, bajo el antiguo pacto. Pues la revelación que Jesús es el Hijo de Dios fue dada recién en el transcurso de su ministerio, lo que evidencia que Jesús construiría una nueva iglesia, bajo un nuevo pacto también. Entonces la iglesia de hoy tiene un nacimiento en el Nuevo Testamento. La iglesia nace en el Nuevo Testamento. No es la misma iglesia, no es el antiguo Israel. Porque como vemos, como hemos considerado, como hemos aprendido, si nosotros queremos ser parte de esa iglesia, tenemos que confesar: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los judíos no podían hacer eso porque Jesús todavía no había venido. ¿Quedó claro esto? Creo. Recordemos la parábola que narró Jesús acerca de la casa construida sobre la arena y la construida sobre la roca, la cual nos ayudará para esbozar un análisis de las implicancias teológicas de las palabras pronunciadas por Jesús al responderle a Pedro. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Entonces vamos a analizar ahora sí con detalle el sentido de lo que significa la roca. La afirmación de que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual fue edificada la iglesia de Cristo ha sido sostenida durante siglos por algunas tradiciones religiosas, en particular por el catolicismo romano. Esta interpretación se basa principalmente en Mateo 16:18, donde Jesús dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, un análisis detenido del texto y del conjunto de la escritura revela una realidad muy distinta. Ahora examinaremos a la luz de la Biblia quién es verdaderamente la roca sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Es Pedro o es Jesucristo mismo? Veamos. Jesús, como el maestro por excelencia, enseñaba utilizando parábolas e imágenes del mundo cotidiano. Entre ellas muchas tomadas del arte de la construcción, como la que acabamos de leer, la de Mateo 7:24, donde habla sobre las dos casas, ¿no? La construida sobre la roca y la construida sobre la arena. Este lenguaje no era solamente ilustrativo, sino que comunicaba verdades espirituales muy profundas. La Escritura declara que el hombre es polvo y al polvo volverá. Génesis 3:19. Así, edificar sobre el polvo, que es el símbolo de fragilidad y transitoriedad, no corresponde con la sabiduría divina. No corresponde con la sabiduría de Dios edificar sobre el polvo, reflejado en la parábola de Mateo 7:24. ¿Edificaría el Hijo de Dios su iglesia sobre el hombre, representado por Pedro? Imposible, porque según Génesis 3:19 el hombre es polvo. Entonces Pedro en esencia era polvo. Entonces Jesús mismo afirmó: sobre esta roca edificaré mi iglesia, usando el verbo en primera persona. Es decir, él dijo edificaré. Él no dijo tú edificarás, tampoco dijo edificaremos juntos los dos. La acción de edificar, quien edifica la iglesia, la acción de edificar es exclusivamente de Jesucristo, porque Él afirmó en primera persona. Jesús pronuncia las palabras de Mateo 16:18 en respuesta a la confesión de Pedro, que le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la declaración central. Este no es un elogio de Jesús a Pedro por su conocimiento, sino por haber recibido una revelación divina. Es decir, le dijo: bienaventurado eres, Pedro. Entonces le dice: ¿por qué es bienaventurado? ¿Por qué? Porque era muy inteligente, muy sabio, porque él va a ser el fundamento de la iglesia. No. Le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, así que no celebres, ¿no? Sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús declara: tú eres Pedro, en el griego Petros, y sobre esta roca, del griego Petra, edificaré mi iglesia, emplea dos palabras diferentes griegas: Petros, que significa una piedra pequeña o movible, y Petra, que se refiere a una masa rocosa, firme e inamovible. Esto sugiere que la roca sobre la cual se edifica la iglesia no es Pedro en sí, sino la confesión que acaba de hacer, o más específicamente, Cristo mismo. ¿Quién es el contenido de esta confesión? Jesús nunca dijo: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Nunca dijo tal cosa. La Escritura es muy explícita al identificar a Cristo como el único fundamento de la iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:11.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, Salmo 118, 22, citado en Mateo 21, 42 y Hechos 4, 11. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10, 4. Y aquí pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 1 Pedro 2, 6. Estas citas confirman que Cristo es la piedra angular, el fundamento inamovible, la roca. Incluso el propio Pedro en su epístola se identifica como una piedra viva, entre otras muchas, pero él no se identifica en ningún momento como el fundamento. Acercándoos a él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. 1 Pedro 2, 4 al 5. Jesús declara en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. El uso del verbo en primera persona del singular destaca que es Cristo mismo quien se encarga de esta obra. No se delega la edificación de la iglesia a Pedro ni a ningún otro ser humano. El énfasis recae sobre la autoridad. El diseño y la ejecución exclusiva son de Jesús como el edificador de la iglesia. Él dijo, edificaré, yo edificaré mi iglesia. Esta enseñanza es coherente con Hebreos 3, versículos 3 y 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí se subraya que quien edifica la casa, entre paréntesis la iglesia, es Dios mismo y no un hombre. El Nuevo Testamento no oculta las fallas de Pedro. Poco después de su confesión, Jesús lo reprende con severidad. Quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16, 23. Pedro niega a Jesús 3 veces. Mateo 26, 69 a 75. Pedro necesita ser restaurado por el Señor. Juan 21, 15, 19. En Gálatas 2, 11 al 14, Pablo relata cómo tuvo que reprender a Pedro públicamente por su conducta hipócrita. Estas fallas humanas muestran que Pedro, como todos nosotros, necesitaba gracia y corrección. No es lógico ni bíblico pensar que Jesús fundaría su iglesia eterna sobre una base tan humana e inestable. La conclusión sobre cuál es la roca sobre la que se edificaría la iglesia de Cristo es la siguiente. A la luz de la Escritura, queda claro que la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia no es el hombre Pedro, sino Cristo mismo. La confesión viva de que Él es el Hijo del Dios viviente. Jesús es tanto el fundamento como el edificador de su iglesia. Jesús es todo. Jesús es todo. La enseñanza bíblica no deja lugar para interpretaciones que eleven a un hombre al lugar que solo pertenece al Señor. El Señor no comparte su gloria con ningún hombre. Cimentar nuestra fe en Cristo, la roca eterna, es la única base segura para una iglesia que ha de prevalecer contra las puertas del Hades. Mateo 16, 18 y Mateo 7, 24. En el siguiente capítulo estudiaremos lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos enseña sobre quién es Dios. Esto es muy relevante. Antes de enfocarnos en Jesús, primero debemos enfocarnos en Dios, porque como hijo de Dios, entonces tenemos que ser hijos ¿de quién? Y porque Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocerlo a Dios y a Jesucristo, entonces empezamos por Dios, tal como Jesús enseñó. Lo veremos en el capítulo 4 de este tema, ¿quién es Jesús? Su identidad y naturaleza.